Vamos a trabajar ahora un ejemplo con ecuación de posición y nos pide determinar en algunos instantes específicos algunos casos particulares. Nos dicen que la función de posición s de t menos 0.35 t cubo más 2t cuadrado menos 2 determina el movimiento de una partícula que se mueve sobre una recta de manera horizontal. Y nos piden primero encontrar la función de velocidad. Para ello lo que vamos a hacer es derivar la ecuación de posición. Entonces el primer literal será encontrar la ecuación de velocidad, que es la primera derivada de la ecuación de posición. Al derivar, la regla de cadena, bajamos el exponente, le restamos 1. Entonces queda menos 1.05 t cuadrado. 2 pasa a multiplicar 2.4 más 4.8 t. La derivada de menos 2 es 0. Con eso ya cumplimos la ecuación de velocidad. Ahora veamos el segundo. Dice la función de aceleración. Entonces, aceleración es la derivada de la ecuación de velocidad. Como ya tenemos velocidad, entonces derivamos y es menos 1.5 por 2 sería menos 2.1t y la derivada de 4.8t es 4.8. Ahora en el tercer literal nos dice en el inicio, en el tiempo cero, determine posición, velocidad y aceleración. Entonces para determinar eso lo que vamos a hacer es evaluar cada una de las funciones en t igual a 0. En t igual a 0 vamos a evaluar posición en 0, es menos 0.35 por 0 al cubo, más 2.4 por 0 al cuadrado menos 2. Esto nos da un resultado de menos 2 metros. La velocidad evaluada en 0 sería menos 2.1 por 0 más 4.0 al cuadrado, ¿verdad? Porque es velocidad, más 4.8 por 0. Al evaluar esto nos da 0 metros sobre segundo. La de aceleración evaluada en 0 nos daría menos 2.1 por 0 más 4.8 y esto nos devuelve un valor de 4.8 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que en el origen, en el inicio de todo el movimiento, la partícula no se encontraba en el origen, sino que nos está diciendo que se encontraba a 2 metros a la izquierda del origen. Es decir, voy a contar hacia acá 2 metros. Se encontraba en la posición menos 2 metros. Ahora, esta partícula, ¿qué es lo otro que nos está diciendo? Que en el tiempo cero, su velocidad era 0. Es decir, que estaba detenida completamente. Eso nos indica la velocidad 0. Y la aceleración nos dice que era 4.8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que a pesar que estaba en reposo, en ese momento se le estaba imprimiendo un empuje, una aceleración. En el siguiente literal nos preguntan los instantes cuando la partícula volvió a pasar por el origen. En el literal D, lo que nos están preguntando entonces es cuando su posición es 0. Fíjense bien que es diferente evaluar en el tiempo 0, porque ese es en el inicio de todo el movimiento. Aquí es cuando su posición sea 0 metros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Esos tiempos que andamos buscando. Entonces vamos a tomar la ecuación de posición, que es s de t igual a menos 0.35 t cubo más 2.4 t cuadrado menos 2 y la vamos a igualar a 0. Esto nos va a devolver, lo podemos resolver con la calculadora, lo podemos resolver a través de un software y esto nos va a devolver los valores de tiempo. Uno de los tiempos es 0.987 con 3 decimales, segundo, ¿verdad? Otro de los tiempos que nos devuelve es 6.0
0.73 segundo. Y otro de los tiempos es menos 0.860 segundos. Es lógico porque es una ecuación cúbica, entonces puede tener hasta 3 raíces reales, ¿verdad? Puede ser que tenga menos porque puede tener algunas imaginarias, pero puede tener hasta 3 raíces reales. Entonces, ¿qué sucede? Que hay uno de los tiempos que lo vamos a descartar. Este valor del tiempo se descarta porque es negativo. Y no podemos hablar de tiempos negativos, porque eso implicaría que vamos hacia el pasado, ¿verdad? Y hablar del pasado es algo que físicamente no podemos realizarlo, hacer una acción en el pasado, realizar en el presente algo que quisiéramos en el pasado. Entonces ese tiempo negativo se descarta. Vamos a ver entonces el siguiente de los literales. En el E nos dice los instantes cuando la partícula se detuvo y en qué lugar se encontraba cuando se detuvo. Es decir que en esos momentos cuando una partícula, un objeto se detiene es porque su velocidad ha llegado a ser cero. En esos se detiene. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontrar esos tiempos. Y también nos pide encontrar la posición en esos tiempos donde se encontraba. Vamos a igualar ahora la ecuación de velocidad menos 1.05 t cuadrado, que es la de velocidad, más 4.8 por t igual a 0. Acá podemos factorizar, ¿verdad? T y menos 1.05 t más 4.8 igual a 0. Y nos van a dar dos tiempos. Uno de los tiempos es 0 y el otro de los tiempos, al despejar el siguiente factor, nos va a dar el valor de 4.571 segundo. Ahora, tomando en cuenta estos dos tiempos, vamos a evaluar para saber a dónde se encontraba. En el tiempo 0 da la casualidad que es algo que ya lo habíamos encontrado inicialmente, ¿verdad? Pero lo vamos a volver a sustituir. En el tiempo 0 nos decía que la partícula se encontraba en la posición de menos 2 metros. Y en la otra posición, que sería para 4.571 segundos, que estaba detenida la partícula, esa se encontraba en el lugar de 14.718 metros. Fíjense bien que es positivo, es decir, que se encontraba a la derecha del origen. Vamos a calcular el tercero, el siguiente de los literales, el literal F, y dice los instantes cuando se dirigía hacia la derecha y cuáles se dirigía hacia la izquierda. Para ello vamos a hacer uso de un cuadro de variación de signos para la velocidad y eso nos va a permitir saber cuándo se dirigía hacia la derecha y cuándo se dirige hacia la izquierda. Entonces colocamos en el cuadro de variación el primero de los factores de la velocidad cuando la igualamos a 0 y esto siempre cuando se iguala a 0. Entonces uno de los factores es t y el otro de los factores es menos 1.05 t más 4.8. Ahora teniendo estos dos factores, aquí podemos saber cuáles van a ser los signos de la velocidad. Hay que recordar que en la recta numérica se van a colocar las raíces, ¿verdad? Entonces, una de las raíces, por eso es que no he hecho más líneas verticales, porque una de las raíces queda exactamente donde el cuadro comienza a tomar forma, que es en el valor de 0. Recordemos que tiempos negativos no se van a considerar, por eso es que parte desde 0 hasta más infinito. Entonces, la primera de las raíces es para t se hace 0 en 0. Entonces colocamos un 0 acá. Y en el otro caso es menos 1.5t más 4.8. Entonces me voy a fijar que ese se va a hacer 0 en el valor de 4.571, que es el que ya conocíamos. Y ese ahí es donde se va a hacer 0. Ahora que ya colocamos los ceros, vamos a colocar los signos apropiados.
vamos a ver que el signo que acompaña, el número que acompaña a la t es un 1, una multiplicación por un 1. Entonces, a la derecha del 0, en este caso aquí, en este lugar que lo tenemos aquí, a la derecha de este 0 vamos a colocar este signo. En este caso sería positivo, porque es signo positivo. Ahora vamos a ver en el otro. A la derecha de este 0, es decir, en esta casilla, vamos a colocar el signo que tenga el número que acompaña a la t. En este caso, el número que acompaña a la t es negativo porque es menos 1.05. Significa que a la derecha de su 0 le vamos a colocar el signo negativo. ¿Cuál sería el equivalente de poder llenar este cuadro de variación? Sería sustituir un número a la derecha y a la izquierda del 0. Y ahí es donde ustedes pueden construirlo a su gusto, ¿verdad? De la manera como se sientan más cómodos con las técnicas que hayan visto antes o con esta que yo les estoy mostrando ahorita. Si acá es negativo, pues al otro lado va a ser el contrario, positivo. Ahora vamos a obtener los signos de la velocidad. La velocidad entonces va a ser más por más da más por menos da menos y multiplicamos. Y estos van a ser los signos de la velocidad, porque de ahí es de donde se compone la función de velocidad con estos dos factores. Es decir, que donde la velocidad sea positiva, el cuerpo se va a estar moviendo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la velocidad va hacia la derecha. Entonces aquí él se dirige a la derecha. Y en este otro caso que es negativo, este que tenemos aquí, la velocidad tiene dirección hacia la izquierda porque es negativo. Entonces aquí se dirige hacia la izquierda. Lo voy a escribir acá y sería ahora en notación de intervalos. El cuerpo, la partícula, se dirige hacia la derecha. ¿En qué instantes? Donde esté positivo de 0 a 4.571 abierto. Y se va a dirigir hacia la izquierda de 4.571 a más infinito. ¿Por qué no se toma cerrado en 4.57? Porque está detenido en ese instante. Eso ya lo habíamos encontrado antes. Ahí es donde se detenía. Aquí lo tenemos marcado. Se detenía. Entonces no se dirige ni a la derecha ni a la izquierda en ese instante. Si nosotros queremos hacer un diagrama, aunque sea sencillo, de todo esto que hemos encontrado, pues podemos hacer algo similar a lo que voy a hacer yo ahorita. Vamos a recopilar la información que ya tenemos en los instantes que hemos encontrado que son claves. Uno de ellos era en t igual 0 segundos. Nos decía que la posición era menos 2 metros, la velocidad 0 metros por segundo y la aceleración 4.8. Sabíamos también el otro tiempo, que es uno de los que nos había salido bien particulares, que es de 0.987. ¿Por qué nos había salido bastante particular? Porque en ese momento su posición había sido 0 metros, es decir, pasó por el origen en ese momento. Calculando su velocidad era de 3.715 metros sobre segundo. Y la aceleración, al sustituir en la función de aceleración ese tiempo, nos da de 2.727 metros por segundo cuadrado. Otro de los tiempos especiales era cuando teníamos 4.57 segundos. La posición es de 14.718, si la calculamos, metros, ¿verdad? La velocidad es 0 porque era el momento especial en el que se detenía y la aceleración es de menos 4.799. Ahora la velocidad nos decía que en el instante de 0 a 4.571 se dirige a la derecha y en este otro instante a la izquierda.